de una interrogante que hay en la mente de miles de personas. La interrogante es: ¿existe el poder del mal o existe un personaje siniestro, maligno, que está detrás de muchas de las cosas que están aconteciendo en el mundo en esta hora? Y quiero ir esta noche al capítulo 8 del Evangelio según San Juan, versículo 44, y de ahí leer la siguiente escritura. Esta palabra se la dirigió el Señor a los judíos, a los hebreos, a los fariseos, a los escribas, a los líderes religiosos de Israel. Y dice así, Juan capítulo 8, verso 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Padre, en esta noche habla al pueblo que está aquí, habla a la gente que nos escucha a través de la radio, y habla a ese inmenso público que a través del mundo hispano a esta hora está escuchando y viendo a través de la televisión. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer durante este mensaje. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Pueden sentarse. Cuando abrimos las páginas de los periódicos en Puerto Rico, casi todos los días nos estremecemos de lo que allí leemos. Pero eso no es simple y únicamente el caso de Puerto Rico. Es el caso de todo Norteamérica, es el caso de todo Centroamérica, de Europa y de Latinoamérica. Los noticieros de televisión, los noticieros de radio y la prensa escrita lo que hacen es transmitir la realidad del escenario de una guerra que se está librando esta hora y esta noche y en este día a través del mundo. Leemos en el periódico de un niño violado por un adolescente. Leemos en el periódico de una anciana de más de 90 años ultrajada por un hombre joven de 18 años. Leemos en el periódico como los crímenes que cometiera Charles Mason, donde entraron a una mansión y asesinaron en la forma más horrible a los habitantes de dicha mansión. Leemos de un ingeniero en los suburbios de Chicago que cuando empezaron a desenterrar dentro de los bajos de su casa, empezaron a encontrar cantidades de decenas de cadáveres de niños, de adolescentes, de jóvenes que había violado y había matado. Cuando leemos en la prensa diariamente asesinatos en ciudades como Nueva York y Chicago y Los Ángeles, jóvenes pandilleros que simplemente por razón sin fundamento se asesinan y se matan. Cuando leemos en Puerto Rico, en una ciudad como Ponce, de grupos juveniles, de pandillas que se asesinan y se matan. Cuando leemos de tanto vicio, de tanto asesinato, de gente que aparecen en los baúles descuartizados, que aparecen en carros quemados, tenemos que hacernos la interrogante si hay una figura siniestra del mal, si existe algo real que está empujando todo esto. Cuando leemos
que los presidentes de las naciones más grandes no pueden sentarse a dialogar sobre la paz del mundo y terminan peleando y amenazándose unos a otros. Cuando leemos que las Naciones Unidas, desde fines de la década del 40, cuando se estableció en Nueva York, han hecho todo lo posible para establecer la paz, y desde que esas Naciones Unidas se establecieron es que más guerras, guerrillas, revoluciones y guerras civiles han habido. Tenemos que preguntarnos qué está pasando. Cuando en esta noche vemos que la guerra continúa en Nicaragua, en Afganistán, entre Irán e Irak, en el Líbano, en todo el territorio del Mediano Oriente, la tensión crece y se aumenta y la sangre se derrama. Cuando vemos que todo el mundo parece como que va a estallar en guerra, en muerte y en violencia, los que tenemos un poco de entendimiento nos hacemos la pregunta: ¿qué estará empujando todas estas circunstancias y todas estas cosas? Cuando leemos que en la nación de Norteamérica en un solo año más de 1 millón de familias, de matrimonios terminaron en divorcio. Cuando leemos que en Japón miles de jóvenes se suicidan anualmente. Cuando leemos en esta hora que en diferentes partes del mundo la gente está involucrada en cultos al sobrenaturalismo, haciendo hasta sacrificios humanos, tenemos que preguntarnos qué hay detrás de todo esto. Los hombres le buscan respuesta. Los sociólogos le llaman que el ambiente no está propicio para que la humanidad tenga lo que debe tener de paz. En el 1950, los analistas de la sociología profetizaron que el adelanto tecnológico y científico que llegaría a estar en la década del 70 habría de producir una sociedad libre de guerras, libre de enfermedades, libre de crimen. Es decir, que para el año 1970, científicos, sociólogos, psicólogos, psiquiatras, analistas de la ciencia pronosticaron en el año 50 que el mundo sería un paraíso, que el mundo sería una Etiopía. Sin embargo, en esta noche, más de 30 y pico de años después, este mundo parece un infierno. Este mundo parece que está en fuego. Este mundo parece un terreno de guerra. Y yo pregunto en esta noche, ¿han podido las píldoras resolver el problema de la locura? Hay más locos en la calle hoy que dentro de los manicomios. La enfermedad más grave del siglo actual que vivimos no es el cáncer, ni es el AIDS, ni es los herpes, ni es la del corazón. La enfermedad más grave de la población norteamericana, londinesa, inglesa, francesa, latinoamericana y puertorriqueña y caribeña es la enfermedad emocional. Los países, mientras más se han desarrollado, más se han enfermado la gente. En la isla de Manhattan hay miles de psiquiatras y de psicólogos. Sin embargo, en la isla de Manhattan es donde más locos hay ahora mismo. Las calles están repletas de gente enferma. Todas las profesiones tienen gente desajustada. Son como bombas de tiempo. En cualquier minuto explotan. Por eso usted oye de un hombre que era lo más decente y de la noche a la mañana cogió una pistola y mató a todo el mundo en su hogar. Por eso ustedes leen que al otro día de inaugurar la Estatua de la Libertad, un grupo de turistas cruzaba la bahía de Nueva York en el famoso ferry de Staten Island y un hombre
poseído de una espada, comenzó a matar gente y hirió decenas de personas en el ferry. Cuando le preguntaron, dijo que una voz llamada Dios lo mandó a hacer eso. Los otros días, un joven iba en un autobús de Nueva York hace un tiempo atrás. Los periódicos trajeron esa noticia. El muchacho dice, después que fue capturado por la policía, que mientras iba en el autobús empezó a oír una voz que le decía: tienes que matar a alguien, tienes que matar a alguien, tienes que matar a alguien. Cuando ese muchacho se apeó del bus, siguió con un cuchillo a un individuo y casi lo iba a matar, pero no pudo. La voz le continuó diciendo: tienes que matar a alguien, tienes que matar a alguien. Cogió una piedra y cuando su hermano le abrió en Brooklyn la puerta del apartamento, el saludo que le dio fue que le restrayó una enorme piedra sobre la cabeza de su hermano. Y cuando la policía lo arrestó, dijo: yo no sé lo que me pasó, solamente oí una voz que me decía que había que matar a alguien. Estas guerras y estas luchas, todo lo que está sucediendo, es el reflejo de una lucha que San Pablo habla en el capítulo 6 de su epístola, de su carta a los Efesios, cuando dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. En el libro de Apocalipsis dice la palabra que, sabiendo el diablo que le queda poco tiempo en los últimos días, descendería sobre la faz de la tierra, y decía: ay de los moradores del mar y de la tierra, porque el diablo ha descendido en ese tiempo sobre vosotros con grande ira. En el libro de Apocalipsis capítulo 12 dice que el dragón y el arcángel del Señor luchaban. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y aunque eso es el reflejo de la primera batalla en la eternidad, es también el reflejo de la última y final batalla entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien, entre las fuerzas de las tinieblas y las fuerzas de la luz. Mi amado, hay una guerra, y esta guerra no se ve con los ojos humanos, pero los resultados se ven. Los efectos de esta guerra se notan en las calles de Ponce, se notan en las calles de Nueva York, en los hogares en Londres, en las casas en Guatemala, en los campos de El Salvador, en las montañas de Colombia y Venezuela, en los arrabales, en las aulas de las cárceles llenas de hombres víctimas de esta guerra. Cada vez que alguien muere en una calle asesinado, cada vez que un joven cae adicto a las drogas, cada vez que una mujer cae en la red de la prostitución y es violada, cada vez que hay un crimen, cada vez que un hogar se destruye, es otro reflejo que son víctimas de esta guerra. Ahora, para entender el mundo espiritual, no se puede uno ir a cualquier libro. Hay que ir a la Escritura. En el libro de Génesis, en el primer capítulo, dice, verso 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Búsquelo bien claro ahí, léalo, medítelo. Verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios hizo este planeta. Dios hizo las estrellas y el sol y la luna. Y Dios hizo todo bueno. Dios no es un Dios de desorden, dice San Pablo hablando a los Corintios. Dios es un Dios de orden. Sin embargo, dice aquí que después que Dios creó este planeta,
vino un momento en el universo, no solamente la tierra, el universo completo. Verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Viene un momento donde hay desorden. Dios no hace desorden. Algo tuvo que acontecer. El Dios que creó todo esto bueno no lo haría desordenado. Pero dice ahí en Génesis 1:2 que vino un desorden sobre la tierra. La realidad es que la Biblia dice que hubo un ángel llamado Lucifer, un ángel bello. Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28. En esos dos capítulos, en un reflejo hacia el pasado, el Espíritu Santo da un vislumbre de que en la eternidad hubo un ángel bello y hermoso, cuya hermosura es sin igual, que era de los más cerca que estaba Dios cerca de él. Posiblemente le habían encargado el dominio sobre este planeta. Y este ángel, que era un ángel bello y hermoso, de una jerarquía elevada, no estuvo conforme con su posición jerárquica, no estuvo conforme con su posición dentro de la organización de Dios. Isaías y Ezequiel dicen que quiso ser semejante a Dios. Dicen que su corazón se llenó de altivez, se llenó de arrogancia, de orgullo, de vanidad, y quiso darle un golpe de estado a Dios. Pero Dios es soberano y no hay quien remueva a Dios, y no hay quien pueda contra Dios, ni contra su iglesia, ni contra su iglesia, porque la Biblia dice que aún las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. ¿Y qué sucede? Forma una rebelión. Su ambición de poder, su deseo, crea una rebelión. El apóstol San Pablo recoge el sentimiento de toda esta realidad y habla de un ángel de luz. Y ese ángel de luz del cual habla en 2 de Corintios es Lucifer. Judas en su única epístola habla de ángeles reservados para el castigo eterno, ángeles que están en prisiones eternas. El libro de Apocalipsis capítulo 12 dice que hubo una guerra, una batalla entre Miguel y sus ángeles y el dragón, que es nada más que el mismo diablo y sus ángeles. Y dice que con su cola arrastraba el dragón la tercera parte de las estrellas. Apocalipsis capítulo 12. Esa cola simboliza su estado de persuasión y seducción. Las estrellas del cielo no son estrellas luminarias, eran ángeles en la eternidad, ángeles que el diablo logró engañar, que el diablo logró seducir cuando era Lucifer, cuando era el ángel de luz. Con su cola sedujo, con su poder de atracción, con su seducción, atrajo así y vino la rebelión. Y entonces dice Isaías y Ezequiel que fue este ángel arrojado. Dios le dio una patada, Dios lo sacó fuera y le dijo: aquí no puedes estar, y lo echó fuera de los dominios celestiales junto con sus ángeles. Hermano, con Dios no se puede jugar, con Dios no se puede jugar. Lo sacó fuera, le metió una patada y lo echó fuera. Este individuo, este personaje, se llevó una tercera parte de los ángeles con él. Según el libro de Daniel, cuando Daniel estaba pidiendo sabiduría a Dios y profecía, vino el arcángel y le dijo: me he tardado todos estos días porque me tuve que enfrentar al ángel de Persia. Es decir, que no todos esos ángeles están guardados en prisiones. Hay algunos que están mandando en naciones. Oiga bien, dice: me estorbó el ángel de Persia, tuve que pelear con él para llegar donde tú estás, pero he vencido y te he traído la buena noticia de lo que Dios quería que tú supieras. Pero hay algo ahí. Mientras hay ángeles reservados en prisiones eternas, hay que entender en esta noche
Hay que comprender en esta hora que esa palabra, ángel de Persia, es indicativo de que hay ángeles que están mandando en muchas naciones del mundo, porque el diablo tiene su organización. El diablo es organizado también. El diablo no es un reguerete de cosas. Ese Lucifer creó la mafia más grande de los tiempos, su organización criminal en las esferas espirituales, ángeles, principados y potestades y malicias espirituales. Y lo último son los demonios, de los cuales hablaremos mañana en el mensaje titulado Los demonios, su obra y su trabajo. Pero en esa jerarquía, Él es la cabeza. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, Satanás es la cabeza de las tinieblas, como Cristo es la cabeza de la luz. Así como Cristo es el principio de la verdad, es Él el principio de toda mentira. Él es el autor y consumador de toda la maldad, y da órdenes a sus ángeles, y luego da órdenes a sus demonios, y hay organización, y los pueblos y naciones tienen que tener cuidado cómo actúan, cómo viven, cómo tratan a Dios y a su pueblo, su vida moral, su calidad de vida. ¿Por qué? Porque la nación cuyo Dios es Jehová nunca será avergonzada, pero los pueblos que rechazan a Dios serán ignominia y serán avergonzados. Cuando una nación abandona los principios de la honradez, de la dignidad, de la seriedad, de la moral, y se entregan a toda clase de paganismo y pecado, inmoralidad y materialismo, Dios se va retirando, Dios se va apartando, los ángeles de Dios se van saliendo de los lugares de protección, los ángeles divinos se van alejando, y si se alejan los ángeles, se aleja Dios, se aleja su espíritu. ¿Y qué sucede? Cuando se aleja Dios, pasa como en el caso del que se convirtió y dice que su casa fue limpiada, su cuerpo. Pero una vez que no buscó fielmente a Dios, la Biblia dice que entraron 7 poderes diabólicos en aquel cuerpo. Las naciones son semejantes a eso. La nación que se olvida de Dios cae en juicio y pierde la gracia y pierde la protección de Dios. Cuando una barriada se entrega a la lujuria dentro de una ciudad, cuando una barriada se entrega al adulterio, se entrega a la prostitución, se entrega al crimen, se entrega a la maldad, esa barriada le está diciendo a Dios vete, y decirle a Dios vete es el equivalente de decirle también que toda la protección de Dios se vaya. Voy a ir desglosando esto. Daniel dice que el arcángel dijo, tuve que pelear con el ángel de Persia. Quiere decir que Fidel Castro está en Cuba como dictador porque aquel pueblo se apartó de Dios, se alejó de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Se alejó de Dios, se apartó de Dios y le dio cabida al diablo y a los ángeles caídos y a los demonios. Cuba tuvo oportunidad. Los evangelistas más grandes del tiempo fueron y predicaron. A muchos los apedrearon. Muchos pastores sufrieron en Cuba. Muchos se burlaron. La religión del Estado predominaba. Cuba estaba entregada a la prostitución. Cuba estaba entregada al homosexualismo. Váyase en la historia allá al Prado y a la bahía de La Habana. Habían prostíbulos para varones de 13 años. Habían prostíbulos para los hijos de los ricos. Habían prostíbulos para los niños de los millonarios. Mis amados hermanos que nos están escuchando aquí y a través de la televisión, Cuba se entregó al paganismo más bajo. Cuba se entregó a la santería, a la idolatría de Changó
y en los cerros de la serranía cubana se sacrificaban una vez al año doncellas en honor de Changó, sacándole el corazón. Hay miles de cubanos que me están viendo a través de la televisión y oyendo en esta noche. Amamos a Cuba, amamos a los cubanos, pero Cuba rechazó a Dios, rindió culto a imágenes, rindió culto a los demonios, rechazó la verdad y aceptó la mentira, y los muros de gracia que habían se cayeron, y un ángel diabólico tomó posesión y puso a Fidel Castro ahí. Y hasta este día, ni la nación más poderosa del mundo, Norteamérica, lo ha podido sacar de allí. Se le ha reído en la cara. ¿Por qué? Porque esta nación se entregó a esto. Y busquemos bien algo más. Los Estados Unidos de América fue una nación fundada en el nombre de Dios y fue fundada por gente temerosa de Dios. Mientras hubo una parte de la población bastante sustancial que rendía culto honestamente a Dios, Dios fue prosperando la nación norteamericana hasta convertirla en la potencia número 1 del mundo. Pero de un tiempo para acá, desde las cortes del Tribunal Supremo hasta las salas del Congreso, hasta la Casa Blanca, se ha ido rechazando lentamente a Dios. Los jueces votaron la Biblia y la oración de las escuelas. El presidente Reagan se convirtió en el primer presidente norteamericano que reconoció al Estado del Vaticano, centro de la idolatría, como un Estado oficial, y a sus embajadores con embajadas de dignidad en la nación norteamericana. Kennedy, con ser un católico, no se atrevió a hacer semejante atrevimiento y ignominia contra Dios. Yo quiero decir que las ciudades de América y la nación norteamericana se mantienen aún por los millones de cristianos que lloran y gimen y clamen a Dios y día y noche ayunan y buscan la presencia de Dios, pero esa nación está bajo el juicio de Dios. Vayan viendo, los ángeles diabólicos se van metiendo, el dominio de Satanás. Una ciudad como Nueva York, considerada la capital del mundo, la asamblea municipal y el alcalde de la ciudad firman una ley para supuestamente legalizar los actos de homosexualidad y los derechos de las lesbianas y los homosexuales. La ignominia no es lo que hizo el alcalde, ni lo que hizo la asamblea de Nueva York. La ignominia fue que en una ciudad donde hay tanta iglesia que dicen adorar a Dios, miles de pastores, miles de predicadores, miles de gente que desde los púlpitos tronan y gritan, no hicieron nada, no abrieron su boca para denunciar una corrupción de gobierno tan grave como esa. Y ya en Puerto Rico se están organizando para exigir su igualdad de derechos. Van a hacer una marcha, y como hay muchos políticos y algunos líderes religiosos que bailan la misma canción, van a venir protestas y van a venir presiones para que también el plumaje de Nueva York nos caiga también a nosotros acá. Pero van a saber algo, aquí no, aquí no. Quédense en el closet, quédense en el closet o salgan del closet para venir a la misericordia de Dios, para sacarle los demonios, porque homosexual y lesbiana, Cristo te ama, Él quiere salvarte y Él quiere transformar tu alma. Pero aquí no. Esto no es Los Ángeles, esto no es San Francisco, esto no es Nueva York, esto es Puerto Rico, y vamos a defender la moral de este pueblo con las armas del Espíritu, con la autoridad y el poder de Dios. Y si tenemos que salir a las calles a protestar y hacerle saber a los políticos que aquí no, se lo vamos a hacer saber. Y político que tenga la descarez, sea tan descarado de hacer semejante cosa, cuando vengan las elecciones, fuera, fuera.
fuera del partido que sea, al basurero. Esta no es la isla de las cabritas. Esta no es la isla de las gallinitas. Esta es la isla del Cordero. Es así, es así. Y quieren, pero la gente se está olvidando de Dios. Pero yo voy a llegar a un lado positivo esta noche. Puerto Rico, en medio de la crisis más grande, no tuvo filas de hambrientos. Los Ángeles y Dallas la tuvieron, y Chicago. Pero aquí en 1930 en Puerto Rico ha habido una revolución. Un pueblo que se dio cuenta que Puerto Rico estaba dominado por Satanás, que los hogares estaban bajo el manto del paganismo. La religión de oscuridad gobernaba el pueblo, y cuando aquí gobernaban los muñecos, y cuando aquí dominaba el rosario, el hambre predominaba en las aldeas y las montañas. Cuando aquí lo que había era un pueblo que andaba tras las camándulas y las parrandas de los que llevaban las procesiones cargando ídolos muertos, el hambre y la miseria arrastraban este pueblo. Muchos hijos andaban descalzos. Los ricos que se sentaban en la catedral el domingo oprimían los trabajadores el lunes. Esa realidad la vivió este pueblo. El pueblo vivía oprimido. Los políticos y los ricos hacían lo que le daba la gana. Y Dios permitió que hubiera una revolución pacífica. Dios cambió la paz de este pueblo, y si usted mira la trayectoria, a partir del año 1930 empezó un avivamiento enorme y empezó a crecer la iglesia. Los barrios de los criminales se fueron transformando. La gente empezó, los íbamos a dejar los machetes para cortarle la cabeza a la gente y lo usaban para cortar la caña. Empezaron a darse cuenta que había que levantar un muro de protección, un muro de seguridad, un muro espiritual, que había que sacar los ángeles del demonio que tenían arruinada esta isla y traer a Jesucristo, y traer los ángeles, y traer la bendición de Dios sobre Puerto Rico. Que Dios usara políticos. ¿Qué ustedes querían? Que usaran una mula, una yegua, un perro, un caballo, ¿no? Usó hombres con visión. Esos mismos hombres, como don Luis Muñoz Marín, en el 1960, tuvieron que enfrentarse a un reto del diablo que quiso traer este país a la ignominia. Fue aquí en esta ciudad de Ponce, donde el señor obispo de la Iglesia Católica hizo una carta pastoral y le envió a todo el pueblo, fundando un partido político llamado el Partido de Acción Cristiana, que tenía un rosario entre sus símbolos y luego lo cambiaron por una campana. Fueron esos mismos que hoy llevan al pueblo hacia el paganismo, los que quisieron entronizarse en el poder político para llevar a Puerto Rico hacia atrás, a las sombras del pasado y del atraso, y volver a callar la voz de los predicadores. Pero el pueblo no lo hizo. El pueblo católico decente, el pueblo cansado de la opresión, se levantó y los destruyó como papel político, los arrasó, les dijo ¡fuera! ¿Quieren que siga? Si quieren que siga, den un gloria a Dios. Den un gloria a Dios más fuerte. Esos mismos como instrumentos del atraso. Porque si usted quiere ver un pueblo atrasado, busque los pueblos que han rechazado a Dios. En América del Norte, a pesar de su corrupción, todavía existe un grado de libertad y de progreso. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que adora al Dios verdadero en espíritu y en verdad, y que le busca de verdad. Pero búsquese a Colombia con sus millones. Un pueblo tan rico, la gente se muere de hambre y el pueblo sufre.
Búsquese la República Dominicana, un pueblo tan rico, y los pobres tienen que venir en botes y en cholas hacia esta pequeña isla de 100 por 35. Búsquese la República de Venezuela, un país tan millonario, y usted va a Caracas y sube a los cerros de la miseria, en las colinas y en las laderas de Caracas. ¿Por qué? Porque la miseria diabólica del pecado que ha abierto las puertas al demonio los tiene esclavizados, los tiene arruinados, los tiene en guerra, los tiene bajo el poder de Satanás. Pero cuando un pueblo está bajo el poder de Dios, está bajo el poder de la bendición, está bajo el poder de la gloria de Él, está bajo el poder de la paz, está bajo el poder de su resurrección. Hay pueblos donde manda el diablo por decisión del pueblo. Haití es un ejemplo de eso, donde varias décadas cuando el viejo Duvalier Papadoc estaba vivo, sacrificó con el pueblo un cerdo y entregó a Haití en manos de Satanás. Políticos corruptos que consultan santeros y brujos, y aquí también los hay. En la Cámara y en el Senado hay hombres que salen a consultar brujas y a quemarle incienso a Changó, de los dos partidos políticos de este país. ¿Se recuerda lo que pasó en el Canal 6? Las emisoras del pueblo de Puerto Rico, una sesión de brujería, y tuvo que el administrador votarlos a todos. Charlatanes, hijos del diablo, tratando de llevar este país a la ruina. Si este país está aquí en pie, porque hay una muralla de ángeles custodiando este país, pero la muralla se está agrietando. En mi última campaña en Ponce, aquí mismo parado, un poco más atrás, en 2 noches consecutivas el Espíritu Santo me arrebató y señalé que yo no conocía ni lo que era aquello, y dije, señalando a las montañas de Mamelle, Dios me dice que veo ahora una serpiente que viene bajando y viene trayendo muerte y destrucción, porque allí hay grande cantidad de brujería, de idolatría, de adulterio y de maldad. 2 noches consecutivas. Pasaron los años, porque la gente cree que si Dios habla tiene que cumplirse el otro día. Yo fui a Venezuela en el 1972 y Dios me dijo, advierte a Venezuela que habrá un terremoto que traerá devastación y destrucción a ese país. Y cuando vi que los otros días Caracas tembló, dije, ya se ve que yo voy para Venezuela, porque se acerca el día de ese momento trágico, a menos que ese pueblo no se arrepienta. Y estoy hablándole de 14 años atrás, y yo, como no sabía de esto, Dios me decía, ten valor y habla. Y aquí está Juan Sebastián, que cuando llegué a Puerto Ordaz, mi avión aterrizaba en Ciudad Bolívar, y mientras el avión iba aterrizando, toda aquella zona se estremecía. Y Dios me dijo, he hecho temblar la tierra para confirmar el mensaje. Los pastores no creían lo que yo estaba diciendo. Y ese joven cantante que está ahí, era un muchachito entonces. Y una noche, con 11 pastores reunidos conmigo en un terreno como este, a las 11 de la noche, vi una visión. La visión, vi un enorme ángel con una espada en sus manos. Y su pie pisaba el lado del Caroní y el otro lado yendo hacia el Orinoco. Los ojos brillaban y el Señor me decía, mis juicios están por venir, pero aún no es la hora, predica mi palabra. Eso fue a las 11 de la noche. A las 5 de la mañana nos despertamos todos. Todo aquel litoral, Puerto Ordaz es una roca sólida, es casi imposible los temblores allí. La tierra temblaba como un borracho. La gente salieron a las calles gritando. Mi esposa y yo nos despertamos temblando las camas. Y yo le dije, Isaura, no temas, es papá que está confirmando mi mensaje en esta hora. Mi avión aterrizó en Caracas. A los pocos días de llegar a Caracas, la tierra tembló. Y donde quiera que llegaba, antes de yo empezar a predicar, la tierra se estremecía. Como señal, he enviado un profeta para el mensaje de Dios.
Me arriesgué la vida en los cerros de Caracas. La gente decía que era un loco. Por más de 21 días me combatí con el diablo cara a cara. Los comunistas trataron de matarme, me quemaron la publicidad, pero yo les dije, Dios me dijo que viniera y advirtiera a este pueblo. Ahora, dentro de un tiempo, vuelvo allá a recordarles que se acerca la hora del juicio para los pueblos que se han olvidado de Dios y han entregado su dominio a Satanás. Mameyes rechazó a Dios. La droga que encontraron en Mameyes fue más que los muertos que encontraron. Hablé con un policía y me dijo, hemos encontrado más droga y más revólveres que cadáveres. Sacaron de Mameyes los predicadores a pedradas. A un predicador lo pegaron y lo engancharon en una vez al alambre de púa. Una iglesita, los malandros paganos se orinaban en la puerta mientras el pastor predicaba. Piedras, animales muertos. Yo caminé por las calles de aquel desolado lugar cuando vine a Ponce a ayudar en el desastre y era increíble los muñecos, las imágenes, los cuadros de espiritismo. Oh, allí había gente buena, pero había un número de gente idólatra pagana que no tenían temor a Dios y habían desechado a Dios. Te dice, no diga esto. Si no lo digo, no soy hombre de Dios. Dios no destruyó a Mameyes. Mameyes le abrió las puertas al diablo con el pecado, con la corrupción, con el paganismo, y la serpiente que bajaba era Satanás destruyendo. Y déjenme decirle a esta ciudad que la destrucción sobre Ponce no ha terminado. Esta ciudad es pagana, esta ciudad es idólatra. La corrupción moral que hay hasta en las casas de los ricos es asquienta ante Dios, y vienen sombras de muerte, sombras de luto, sombras de ruina y destrucción sobre esta ciudad. Amakashanda la basuma la haya. Urra basama la haya, sanda la basaya. Anda la basonda la basaya. Señor, me muestras cientos de familias con cintas de luto en las puertas. Samakamanda la basada, vaquinda la basaya. Señor, me muestra Habakashandaba, un llanto y un grito de dolor que sale de miles de personas en esta ciudad. Cuando se pierde el temor a Dios, el diablo entra. El lunes voy a hablar más profundo de esto. Satanás ya no es Lucifer, pero es el engañador. Él engaña, es el ángel de luz que se pasa como predicador con doctrinas de engaño y falsedad. Es el acusador que después que te lleva a cometer la inmoralidad, el vicio y el pecado te acusa hasta volverte loco. Y Kamasamalahaya es el padre de la mentira. Juan 8:44. Y la mentira no es más mala sino cuando tiene mezclada con la verdad. La mentira de la seducción moral, de la corrupción de un pueblo. Él es el mentiroso por excelencia. Y la capacidad de un mentiroso es saber decir una mentira y que se la crean. Por eso es que como cuando es más peligroso el diablo, es cuando se convierte en predicador, cuando se convierte en teólogo, en intérprete de la Biblia, y comienza a andar por ahí en bicicleta a decirte que tienes que tener, además de la Biblia, el libro del ángel Moroní, a decirte que tienes que entender la Biblia a través de los escritos de los testigos de Jehová y el atalaya. No es más peligroso sino cuando se viste de predicador y se turne túnicas y te dice que hay que ir al cielo a través de María o a través de Pablo. Cuando se toma los púlpitos de las iglesias y empieza a predicar un mensaje liviano, liberal, donde te dice que el cristiano va a ir al cielo como de lugar y que una vez salvo siempre salvo y que el escogido nunca se perderá, aunque sea un adulto y un corrompido.
calle en pantalones cortos, inmoral, indecentemente, y llamarte cristiano. Ese es el diablo, como predicador, como engañador, como apóstol de mentira. Amakashanda la vasaya vaya. Eres el enemigo, la serpiente antigua, el gran dragón. Él es del Saúl, es un homicida. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Él es el Dios de este siglo, porque los hombres han rechazado a Dios. Él tiene su ejército organizado. Y ahora voy a decir esto. ¿Por qué usted cree que aquí viene la Madre Teresa, una viejita muy amable, pero que no revolcó esta ciudad en nada? Y la gente que la fue a ver cabían en aquella grada y lo pusieron en todos los periódicos. ¿Por qué ustedes creen que cuando Juan Pablo II estornuda sale en la prensa internacional? ¿Por qué ustedes creen que un canto de palo llora en Brooklyn y en Bronx y sale aquí en la prensa? ¿Por qué ustedes creen, mis amados hermanos, que cuando una virgen de esa diabólica sale por ahí, viene un periodista de estos, como el muchachito este, y la pone como una gran cosa en el canal 2 de televisión? ¿Por qué usted cree que la televisión tira tanta pornografía? ¿Por qué usted cree que la mayoría de las películas van dirigidas a degradar la moral, a quitarle la moral a todo lo que es bueno y noble, a exaltar los homosexuales y las lesbianas y los adúlteros? ¿Por qué ustedes creen que la mayoría de los periodistas son enemigos de la iglesia? ¿Por qué creen que la mayoría de los periodistas son enemigos de la verdad de Dios? Y tratan de destruir la verdad de la iglesia y persiguen a los creyentes y no publican las cosas grandes que pasan. ¿Por qué en este lugar han brillado los periodistas que mueven la lengua tan grandemente por la radio de esta ciudad y de Puerto Rico? Yo le voy a decir por qué. Hay periodistas decentes, hay periodistas íntegros, hay periodistas nobles, pero voy a decir dos cosas esta noche. La mayoría de los hombres de la prensa son gente, un grupo que son ateos, comunistas, liberales, que creen en el amor libre, creen en el adulterio, creen en la homosexualidad. Son humanistas, secularistas, y otro grupo son paganos idólatras que odian la obra de Dios y nunca podrán hacer ningún bien ni ser imparciales. Por eso no se puede creer todo lo que uno ve en la televisión, ni todo lo que uno oye en las noticias, ni todo lo que uno ve en los periódicos. La mayoría de los productores de Hollywood, directores de cine, son afeminados, son lesbianas, ateos, no todos, pero la mayoría. Creen en el amor libre, creen en el comunismo, muchos de ellos. Son gente que no creen en Dios. ¿Qué más van a producir si lo que tienen por basura, por corazón es una basura, es un sótano del diablo? Yo he conocido en este país periodistas homosexuales, periodistas idólatras, periodistas adúlteros, ateos, comunistas. Muy pocos aman a Dios. Por eso no podemos esperar nada más que fango de ellos, pastores. Cuando uno de nosotros comete un error, ellos lo publican. Primera plana. ¿Sabe dónde pusieron lo del obispo de Estados Unidos que violó 30 y pico de diáconos de monaguillos? ¿Saben dónde pusieron el caso del obispo, del sacerdote prominente que violó 30 y pico de monaguillos? En un pedacito así, porque no le quedó remedio.
¿Dónde se oyó por radio? ¿Dónde se dio en la televisión? Los padres de uno de los monaguillos le ganaron a la Iglesia Católica una demanda de $1 millón. ¿Dónde se oyó eso? Aquí en Ponce. Son enemigos. Hagan lo que les dé la gana conmigo. Cójanme y muélame mañana. Y digo esto después que me vaya de esta ciudad, me molerán, porque tienen órdenes de los enemigos de Dios que no lo hagan ahora para no darle publicidad a la campaña. Pero el martes empezarán a molerme. Hágalo. Lo que Dios va a hacer en Ponce y en el mundo, no hay periodista, no hay Hollywood, no hay millonario, no hay político que lo pueda detener, porque el diablo es real, pero más real es Dios, y el diablo tiene poder, pero Dios tiene más poder, porque Dios es todopoderoso, y Él es la gloria. Póngase de pie, pueblo. Ama casanda la vasaya la llama. Y la vasaya. Yo quiero decir una palabra. No se molesten conmigo, periodistas. Ustedes juzgan a todo el mundo. Ustedes juzgan la vida política pública de los políticos. Ustedes juzgan la vida de los ministros. ¿Quién los juzga a ustedes? Ustedes publican la basura y la vida privada de todo el mundo. ¿Por qué no nos podemos investigar quién es el periodista radial que habla tanta basura por esa emisora o por aquella? Búsquele su vida, mire a ver si es un idólatra pagano, si es un homosexual, si es un comunista, si es un liberal diabólico, mire a ver si es un adúltero corrompido o lesbiana, búsquele a ver su vida también, porque de la misma forma que a ellos les gusta buscarle la vida a los demás, es bueno que el pueblo empiece a pensar quién es el que habla, quién es el que escribe, quién es el que difama a los hombres y mujeres de esta tierra. Yo no le tengo miedo. Diga lo que le dé la gana de mí. No les tengo miedo. No les tengo miedo. Voy a seguir diciendo la verdad. Voy a seguir predicando como estoy predicando aquí. Voy a seguir diciéndolo aquí, en Venezuela, en Colombia y en cualquier parte del mundo, aunque me cueste la vida, aunque me cueste la expulsión de un país, pero la verdad hay que decirla, porque el diablo tiene que entender que es real, pero Cristo es el autor de la vida, y Él es el Rey de Reyes que viene, y antes que venga hay que rescatar a millones para la gloria de Dios. Levante las manos y alabe a Dios. Levante las manos y alabe a Dios ahora. Samalaya, Uraban Samalaya. Y a los evangélicos secos, muertos y ecuménicos, les digo que si no les gusta este mensaje, eso es su problema. Yo tengo que decir la verdad. A la nueva ola de pentecostales, tierra movediza y wishy-washy, les digo que no me importa que me quede solo, yo diré lo que Jehová me mandara hablar, porque esta es la hora final. Cristo se aproxima a buscar una iglesia, juicios vienen sobre estos pueblos y hay que advertir la gente antes que venga la noche cuando nadie pueda decir una sola palabra.
Santo aquí. Está bajando la gloria de Dios en el Pajito Montader. Está bajando la gloria de Dios. 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 No nos hace falta la prensa, tenemos el Espíritu de Dios. No nos hace falta los poderosos, tenemos al poderoso. Si lo creen, denle un gloria a Dios, un aplauso esta noche. Y ahora ha llegado la hora de tomar una decisión. No se puede estar con Dios y con el diablo a la misma vez. O se está con el diablo o se está con Dios. Tú has estado bajo el poder del diablo bastante. Esta es tu noche de esa falta, de esa mano tenebrosa. Si tú quieres estar con Cristo, descarriado o no convertida, ven corriendo a este altar esta noche. Baja esas gradas. Sal de tu asiento. Sal de ahí corriendo. Sal corriendo de ahí. Sal corriendo de ahí. Y empieza a bajar para acá abajo. Empieza a bajar para acá abajo. Rompe con las tinieblas esta noche. Rompe con el diablo esta noche. Rompe con los demonios esta noche. Rompe con ellos esta noche. Baja para acá. Y si me estás oyendo por radio, vas a llamar a los teléfonos que te voy a dar. 840-3480, 840-3870 y el 864-3658, 864-3658 en Guayama, el 840-3480, 840-3870. Vamos, les suplico que los que están en la plataforma mantengan en comunión. Gloria a Dios. Y los que están abajo en comunión, yo pido una multitud. Hay 1704 almas. Vamos a ver a dónde llegamos esta noche. Ese diablo del cual yo hablo esta noche va a pelearnos una a una las almas esta noche. Yo lo sé. Pero también nosotros las vamos a pelear una a una esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí al frente. Las primeros 5 almas ya están aquí. Ya hay las primeras 5, pero yo no quiero 5. Yo quiero no menos de 100. Esa es la cuota mínima de noche aquí. Anoche 204 vinieron al Señor. Las otras noches más de 500. Pero esta es la noche de tu romper con el diablo. Esta es la noche de tú decirle a Satanás: se acabó mi vida. No me vas a atormentar más, no me vas a destruir más. Empiecen a salir de esa grada, empiecen a salir de ahí, empiecen a salir. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor, en este instante y en esta hora, reclamo las almas. Satanás, te ordeno a soltar esas vidas. Satanás, te ordeno a soltar esas vidas. Suéltalas. ¡Suéltalas! ¡Suéltalas! Tú vas a escoger esta noche entre Cristo y el diablo. No hay otra cosa. O estás sirviéndole a Dios. No, yo no le sirvo al diablo. Le sirves al diablo. Si no le sirves a Cristo, le sirves al diablo. Aunque lo quieras creer, aunque no estés consciente, eres esclavo de Satanás.
que venga Cristo. Tiene